Ana es compositora, artista sonora, exploradora de sonidos y de silencios, de encuentros con movimientos, de lugares, de encuentros con imágenes, materialidades, de encuentros con cuerpos y objetos, espacios que resuenan y suenan, con espacios silentes. Ana ha tenido propuestas interdisciplinarias, o esta es su apuesta al menos. Ha trabajado con danza contemporánea, performance, video. Hoy en día es docente de la Universidad del Bosque, dirige también el Festival en Tiempo Real y cuyo propósito del festival es involucrar diálogos entre sonido y el uso de tecnologías, conversando con el con el género y, por supuesto, como esas transiciones. Pues nada, bienvenida, Ana, por supuesto. Hoy es un día que te queríamos exhortar como para hablar de cartografías sonoras, pero más allá de eso, como que implica tener o abordar escuchas en el territorio, en los espacios, qué podemos descubrir con eso, qué memorias nos guardan los espacios urbanos, los espacios rurales, los lugares y los transeúntes. Y si la escucha reivindica estos espacios o no, y cómo los reivindica. Y pues nada, sin tanto preámbulo, entonces pues te doy paso, Anita. Vale, muchas gracias Laura y Juliana por esta invitación. Para mí es muy grato poder compartir con ustedes. He seguido muy de cerca el laboratorio con las conferencias que han publicado y pues me parece un proyecto increíble. Bien, quiero empezar con una lectura de un texto muy corto que hice en el 2018, justamente para la muestra de resultados de un laboratorio de plataforma. El laboratorio se llamaba, ya les digo, Laboratorio de Microfonía, Creación y Hackeo. Es un texto muy corto en donde hablo justamente de la escucha y del paisaje sonoro y la propuesta que les hago entonces es que si bien tengo preparadas como unas actividades, unas acciones, mi propuesta es que el texto también detone una conversación con ustedes y pues que no sea una cosa como donde yo hable solamente y de pronto al final abramos como un espacio de preguntas, no, sino que sea una conversación mucho más fluida, o sea, como si estuviéramos en plataforma en carne y hueso, ¿no? Que si alguien tiene un comentario que hacer o una pregunta o un aporte, lo que sea, pues aquí creo que existe lo de la manito, se levanta, digo, para que no estemos hablando al tiempo todas, ¿cierto? O por el chat, no sé, y ya, ¿vale? La recomendación entonces, pues supongo que ya la tienen muy clara porque veo que todos los micrófonos están apagados para que no se nos cuelen los sonidos ambientes y bueno, y se vuelva otro concierto. ¿Listo? Entonces, bien, arranco con el texto. El texto arranca con una cita de Hildegard Westerkamp. Hildegard Westerkamp es una compositora y estudiosa del paisaje sonoro y de la escucha. Ella nació en Alemania, pero en los 60, a mediados de los 60, se fue a vivir a Canadá y pues lleva más de la mitad de su vida en Canadá, entonces como que siempre decimos que Hildegard Westerkamp es canadiense, pero bueno, ella tiene como, o sea, nació en Alemania, ¿vale? Entonces arranco.
Esta es la cita de Hildegard Westerkamp. La escucha no puede forzarse, más bien lo contrario. La escucha es en verdad receptiva cuando se origina en un espacio interior de apoyo y seguridad, sin amenazas. Así, la escucha es inherentemente disruptiva siempre que produzca una torcedura a los flujos normales del tiempo y al comportamiento habitual de la vida cotidiana. Hildegard Westerkamp, en un texto que se llama La naturaleza disruptiva de la escucha, escrito en el 2015, en realidad fue una conferencia que dio en el ICEA en 2015. Y ahora sí arranco con mi texto. El mundo suena constantemente, nos regala sonidos y al mismo tiempo recibe los que le damos. El profuso entorno sonoro es construido colectivamente. La escucha no es un acto aislado, nos permite circular por los recovecos de la memoria. La escucha nos invita a interactuar y a dejarnos afectar por todo lo que nos rodea. Nos recuerda que somos un cúmulo de relaciones e intercambios. Nos aleja del antropocentrismo. La escucha es un acto de generosidad y de resistencia. La sonoridad de los espacios nos habla de lo que somos, de cómo nos transformamos, nos amplifica la interacción existente entre los agentes que desarrollan su vida, interviniendo constantemente los espacios, personas, animales, fenómenos naturales, objetos, etc. Los espacios y sus sonoridades se construyen segundo a segundo de manera permanente en tiempo real. El paisaje sonoro es activo, suena persistentemente. La escucha en su estado de atención continua lo reconstruye. De ahí que se pueda proponer el paisaje sonoro como una construcción incompleta o una construcción continua, inacabada. La escucha nos sumerge en los detalles y nos revela los sonidos como entes vivos que se transforman a través del tiempo, cuyo comportamiento depende del contexto en el que se encuentran. La escucha es una vía de entrada a universos que, en su naturaleza multisensorial y multidimensional, invita a través de la exploración no solo a profundizar en terrenos conocidos, sino a adentrarse en otros desconocidos. Invita a entrar en comunicación con el espacio y el tiempo a través del cuerpo y del sonido, a indagar en lo que el espacio ofrece y lo que eso genera en cada ser, a descubrir, a construir, a recordar, a reconstruir, a transformar. Cada espacio da cuenta de los diálogos entre aspectos geográficos, ambientales, climáticos y las construcciones sociales y culturales. Los registros sonoros se convierten en documentos que testimonian su acontecer. La grabación de campo ofrece la posibilidad de capturar información que, si bien está mediada por aspectos técnicos, como las configuraciones de fabricación de las grabadoras, los materiales utilizados en los equipos, etc., su finalidad es registrar a partir de la toma de decisiones de quien opera la máquina, dónde grabar, cuáles niveles de grabación utilizar, orientaciones de los micrófonos, etc., cuyas disposiciones sin duda inciden en el documento que queda como resultado. Paseos y derivas sonoras de las manos de los registros resultan prácticas muy potentes para habitar nuestros territorios, para que aquellos lugares que andamos comúnmente y que los afanes cotidianos los reducen a excusas para trasladarnos de un punto a otro, sean espacios de encuentro para compartir, colaborar e intervenir. Paseos y derivas nos provocan a caminar los lugares para sentirlos y no temer perdernos, recorrer los lugares para habitarlos y hacerlos nuestros, conocer los lugares para comunicarnos e interactuar con ellos, reconocer los lugares para relacionarnos con ellos y recordarlos. Paseos y derivas sonoras nos incitan a escuchar y a convertir nuestros espacios cotidianos en laboratorios multisensoriales en donde lo inaudible se hace audible por transducción. Escuchemos. Bueno, ese fue el texto. ¿Tienen algo que decir? ¿Les detonó algo? ¿Les sugirió algo? Sí, la verdad, sí, porque justamente hace muy poco leí un texto muy cortito es un fragmento literario, ¿no? Entonces, pues digamos que es un texto ficticio, pero en cierta medida no es tan ficticio porque el escritor tuvo un proceso pues en el que iba perdiendo la visión. Y el texto hace referencia a su percepción de la lluvia. Entonces es una situación de la lluvia y lo que la lluvia el sonido de la lluvia le evoca en él, ¿no?
y cómo la lluvia se convierte en algo que le permite cierto sentido de espacialidad y reconocer los objetos que le rodean y demás. Y pues eso trayéndolo al contexto de lo que acabas de decir, del ejercicio de la escucha y que acabo de leer este texto, entonces por supuesto, pues es como el ejercicio impresionante que, que es la escucha y cómo nos permite reconocer no solamente con el significado o con las convenciones que ya conocemos y entendemos y podemos absorber frente a cualquier sonido que tengamos, sino más allá aún, eh, cualquier tipo de sonido, todo lo que nos puede evocar. Y simplemente desde el ejercicio de escuchar, pero igual no sé cómo sería la palabra, ¿no? Que uno ve y observa, o escucha y escucha bien, no sé cómo poner la otra palabra, pero sí me parece súper interesante el ejercicio de la escucha dentro de la actividad de reconocimiento de lo otro y de lo que nos rodea. Sí, quiero pedirles un favor, primero un paréntesis. En 4 momentos de la sesión les voy a pedir que anoten un sonido. Entonces, este primer sonido que les quiero pedir que anoten es ¿cuál fue el primer sonido que oyeron hoy? Y ahora continuamos con la conversación. O sea, es que lo iba a hacer al principio y se me escapó, pero ya. Este es el primero. Sí, quisiera comentar algo antes con relación a lo que dijo Karen. Karen fue la que habló ahorita, ¿cierto? Eh, sí, yo creo que, es decir, el sonido tiene un poder evocador tremendo y en ese sentido tiene una carga afectiva también muy potente, ¿no? Cuando Hildegard Westerkamp comenta sobre la naturaleza disruptiva de la escucha y anota, por ejemplo, sobre las marcas sonoras, ¿no? Que las marcas sonoras son como esos sonidos o esas, sí, esas presencias sonoras que habitan ciertos espacios y que nos hacen reconocerlos. Ahí está como esa presencia también de la evocación, ¿no? Porque de alguna manera sabemos que ese sonido está ahí o que va a sonar y nos permite ubicarnos en ese espacio. No sé si recuerdan que cuando empezó el confinamiento, uno de los comentarios más frecuentes que oíamos era que el silencio de las ciudades, como que ahora todo era súper silencioso y, y en realidad, claro, ahí cambiaron las marcas sonoras porque al dejar de habitar, por ejemplo, las calles, tanto físicamente como, no sé, por ejemplo, los carros, que es como una marca sonora muy particular de los contextos urbanos, o las motos, por ejemplo, en ciudades más pequeñas, en todo caso, como esa sonoridad de esos motores, claro, al desaparecer de la calle, como que nos pusieron en un lugar que nos era supremamente desconocido, ¿no? A pesar de que arquitectónicamente seguía igual porque ahí seguían las casas, los edificios, ¿no? No habían tumbado árboles, no habían, no, digamos que físicamente ese espacio seguía igual, pero nuestra ausencia lo cambió muchísimo y lo volvió casi que desconocido, ¿no? Quizás nos recordaba un poco como a, no sé, a la madrugada, a las 3 de la mañana, cuando todo el mundo está durmiendo y no estamos en actividad, eh, pero claro, genera como ese desconcierto también, ¿no? Matías. Sí, te quería preguntar un poco por lo mismo, por el tema como del confinamiento y las cuarentenas, porque, claro, uno imagina como al pensar en cómo se ha afectado los paisajes sonoros con todo esto de la cuarentena, uno piensa inmediatamente en que primero como que existe como, o hay como una ausencia de sonido, ausencia de paisaje. Pero ya como
pasado ciertos meses de encierro, siento que, primero pensando en que el paisaje sonoro ocurre donde hay un oyente o persona sintiente, siento que el paisaje sonoro obviamente no desaparece, pero se adultera y se adultera de una forma que veo con un poco de pesimismo, la verdad. Porque es súper triste, en verdad, como, o para mí como la experiencia de escucha se me ha visto como muy afectada por cómo, por ejemplo, la imposibilidad de estar como en la calle vagando y dejarse como dejarse impactar por los sonidos de que están llegando por fuera, ¿no? Entonces como ese paisaje exterior se transformó en una rumia mental, en el consumo de redes sociales. Entonces, no sé, como que siento que este periodo, para mí al menos, ha sido como mucho más ruidoso de lo que era como el tiempo normal, porque uno, como siento, como que se cortó ese lazo afectivo con el resto de la gente, no sé cómo lo has visto tú, tenía algo más que aportar sobre ese. Pues creo que lo que hace el sonido del tráfico, que es esa gran marca sonora de los contextos urbanos, es enmascarar un montón de sonidos. En realidad no llegamos a un silencio, ¿no? Muchas veces vi que comentaban que, ay, estoy oyendo pajaritos, estoy oyendo no sé qué, estoy oyendo un montón de cosas. Claro, la pregunta que yo me he hecho es como, ¿cómo se dan esas interacciones ahí? Es decir, los pájaros siempre estuvieron ahí y no los oíamos porque el tráfico los enmascaraba, o justamente como el sonido del tráfico tiene unos decibeles tan altos, muchos animales, como aves o como insectos, se van, dejan de habitar ciertos lugares. Y lo mismo también como la toxicidad del smog y estas cosas, ¿no? Entonces, como que son elementos que ahuyentan y entonces, claro, al no sentir ni estos decibeles ni este ambiente nocivo, puede que hayan regresado, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, ahí entra un aspecto importante de Hildegard Westerkamp también, y es algo que ella ha denominado el nuevo silencio. Y ese nuevo silencio para ella es el sonido de muchos de los motores, de los aparatos cotidianos con los que convivimos día a día, como la nevera, como la lavadora, bueno, la lavadora no, pero la nevera, el ventilador del computador, por ejemplo, ¿no? Son como los que se me vienen así como siempre a la mente porque son muy sonoros, pero como que los neutralizamos y los convertimos como en una especie de silencio. De alguna manera pasa algo similar con el tráfico. Es decir, cuando se apaga el tráfico sentimos una paz increíble, ¿no? Cuando el motor de la nevera deja de cargar, también sentimos una paz increíble. En el salón de clase, por ejemplo, el proyector, ¿no? O sea, cuando se apaga el video es como la paz volvió, ¿no? Sin embargo, mientras están prendidos estos aparatos, igual, claro, podemos sentir una molestia, pero nos acostumbramos fácilmente porque los naturalizamos, los neutralizamos y los naturalizamos. Entonces, Hildegard Westerkamp habla de ese nuevo silencio, ¿no? Entonces, claro, cuando nos cambiaron el silencio de afuera, igual fuimos quizás más conscientes del silencio de adentro, ¿no? Porque también era redescubrir cómo sonaban las casas o conocer la nueva sonoridad de las casas en tanto estábamos 24 horas o estamos 24 horas ahí adentro, ¿no? Entonces, creo que pues hay muchas maneras de generar ruido. Hildegard Westerkamp, por ejemplo,
también habla de la escucha como algo multisensorial, y Paulino Oliveros lo toma como algo multidimensional, ¿no? Entonces, aprovechando que estamos tocando este tema, yo quiero que, o sea, como que la conversación se vaya dando a partir de, sí, de como unos temas que preparé. Y les voy a mostrar entonces un video muy pequeño, dura 1 minuto, de una grabación que hizo Bernie Krause, que es un compositor y también estudioso del paisaje sonoro. Después de que veamos el video, les cuento un poco más de él, en donde él hizo unas grabaciones en el mismo lugar, ¿cierto? Que son en el parque, es un parque, el Sugarloaf Park, y las hizo a lo largo de muchos años, en el mismo lugar, en la misma fecha, era como a mediados de abril, manteniendo las mismas configuraciones técnicas en los registros sonoros, y quiero que vean, cada corte está marcado por un año, y lo que vamos a ver es el espectrograma, y lo que vamos a oír pues es el registro sonoro que hizo él, ¿vale? Bueno, cada 15 segundos aparece la fecha en la cual fue hecho el registro, y básicamente lo que propone o lo que menciona Bernie Krause allí es cómo el uso de agrotóxicos y de pesticidas ha hecho que cambie ese paisaje sonoro, o sea, ese lugar, ¿no? Es decir, la densidad del agua es menor, en 10 años cambia sensiblemente, y la presencia de las aves también, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá es cómo a través de esa información del paisaje sonoro estamos viendo los cambios, los daños producidos en el medio ambiente por el mal uso, por ejemplo, de los pesticidas y con los agrotóxicos, ¿no? Bernie Krause, pues, se ha dedicado a trabajar también sobre el paisaje sonoro. Él propone 3 categorías dadas a partir de la fuente sonora, cruzadas todas, obviamente, con la relación con el medio ambiente y con el cambio climático. Estas 3 categorías son la geofonía, la biofonía y la antropofonía. La biofonía para él, entonces, son como todas estas sonoridades producidas por seres vivos distintos a los seres humanos. La geofonía, entonces, son como estos producidos por, digamos que desde los ambientales y geográficos. Y la antropofonía, pues,
por el ser humano. Él incluye la música dentro de la antropofonía, ¿no? Incluye, bueno, pues, no sé, el sonido de la voz humana, por supuesto, pero también el sonido de el motor de un carro, el chirrido de una puerta. ¿Por qué? Porque son todas elementos, objetos construidos por la especie humana. ¿En qué momento me alejo yo de Bernie Krause? Porque me parece súper antropocéntrico, ¿no? Es decir, como que él pone al ser humano como en el centro de todo. Entonces yo ahí, digamos que tomo un poco de distancia, ¿no? Pero o sea, ese video que vimos es supremamente elocuente, ¿no? No sé si quieran comentar algo. Depende de dónde te pares, ¿no? Es decir, si tomamos una noción como un poco antigua de música, pues decimos que son construcciones hechas a partir como de unas convenciones, de unos cánones, de unas tradiciones que involucran, claro, unas relaciones con el tiempo y con el sonido que se enmarcan dentro de unos contextos, pues, sociales, culturales muy claros, mientras que el paisaje sonoro, digamos que es algo que se construye permanentemente, que está sonando permanentemente. Ahora, en los años 50, 60, cuando surge el arte sonoro, empiezan como a desestabilizar un poco esta idea de la música como algo tan fijo y tan cerrado. Y un personaje como John Cage, por ejemplo, nos dice, música es aquello a lo que usted le quiera dar la noción de música, ¿no? Entonces, en ese sentido, si yo me paro en la carrera séptima a oír lo que está ocurriendo, a oír ese paisaje sonoro y le doy una noción de música, pues para mí viene siendo música. O si me voy al bosque y a oír el río y los pájaros y los animales, no importa el contexto, si yo le quiero dar la noción de música, pues eso es, ¿no? Cuando yo digo que Bernie Krause incluye la música dentro de la antropofonía, es porque él sí separa esa noción de música y de paisaje sonoro, ¿no? O sea, no los considera como dentro de la misma categoría, digamos que el paisaje sonoro podría estar atravesado, ocupado, intervenido por músicas, por sonidos, no sé, rugidos de leones, por truenos, o sea, todas estas tres categorías que yo mencioné acá son las que para él, digamos que conforman el paisaje sonoro, ¿no? O pueden conformar un paisaje sonoro. No necesariamente tienen que estar presentes las tres, por supuesto, pero sí es muy difícil pensar que hay solamente una, ¿no? Creo que trazar los límites entre una y otra, además, es muy complejo, ¿no? Quiero proponerles un primer ejercicio y es pararse, no sé, en una ventana o en una puerta y que hagan una grabación de 2 minutos. El primer minuto monitoreen con audífonos y el segundo minuto solamente dispongan el grabador, es decir, quítense los audífonos, ¿vale? Pueden abrir o cerrar los ojos, eso sí depende de ustedes, ¿vale? La escucha va a tener que ver cómo empezamos a, a interpretar sonoramente las cosas, no solo desde esta mirada tradicional, porque finalmente, o esta escuela tradicional de
de la música, ¿no? De la academia, que De nos acuerdo. enseñaron a escuchar de una forma, pero yo creo que la escucha es como nuestro primer ejercicio creativo en la medida que eh, nos atraviesa como a nivel filosófico, político, Ujú. emocional. Total, total, total. Pues justamente la propuesta de hacer este ejercicio es para que nos metamos en esta idea del paisaje sonoro como, como el paisaje sonoro no es contemplativo. El paisaje sonoro es completamente activo. ¿A qué me refiero cuando digo que es activo y no contemplativo? El paisaje sonoro nos da información. Es lo que acaba de pasar con el video de Bernie Krause, ¿no? Y nos da información, además, desde diferentes lugares, ¿no? O sea, nos da información cultural, política, religiosa, filosófica, en fin. ¿Por qué? Porque el paisaje sonoro, como lo mencionaba yo al principio, es una construcción colectiva, ¿no? No es solamente como algo que suena allá afuera. El problema del término paisaje quizás es ese, ¿no? Que me lo pone al frente y me lo pone afuera de mí y resulta que yo hago parte o cada quien hace parte de ese paisaje sonoro. Ese paisaje sonoro le estamos entregando todo el tiempo sonidos y yo puedo decidir, no sé, si estoy en un lugar muy tranquilo, puedo decidir contemplar sonoramente ese espacio, pero es una decisión mía, es decir, yo decido contemplarlo, pero no quiere decir que ese entorno sea contemplativo, ¿no? Ese entorno está siendo muy activo y está interactuando, o sea, hay un montón de presencias que están interactuando y que están interviniendo en lo que se está produciendo sonoramente. El término de soundscape pues fue acuñado por Murray Schafer, Raymond Murray Schafer, también canadiense, y, y claro, él hace un juego de palabras ahí entre landscape, soundscape, y, y creo yo que a veces se puede generar como esa confusión de pensar o de aproximarse al paisaje sonoro como algo externo a mí. Y resulta que el paisaje sonoro es completamente de ida y vuelta, ¿no? Es una construcción permanente, además. Como decía hace un momento, cuando Hildegard Westerkamp, claro, habla de las marcas sonoras, es porque finalmente nos está diciendo que como sociedades tenemos como unas cotidianidades también, ¿no? Entonces todos los días a las, no sé, en mi barrio, ahora una de las marcas sonoras son los vendedores, ¿no? Eh, Venden limones, al principio vendían eucalipto, venden también tapabocas, o sea, han pasado vendiendo de todo, pero todo relacionado con lo que está ocurriendo, ¿no? Alguna vez pasaron ofreciendo frutas y otra vez pasaron ofreciendo flores, pero en general era como, bueno, el eucalipto le va a curar, lo va a curar, le va a curar, los limones se supone que son buenos como para ¿no? Para un momento de enfermedad. Los tapabocas, pues en este momento sabemos que son fundamentales. Entonces esos vendedores, esos sermones se volvieron como una marca sonora de mi barrio que antes no estaba, por ejemplo. Los grupos de música también, ¿no? O sea, ¿a qué voy? A que cuando, no sé, tú preguntas que a qué suena Colombia hoy, yo creo que el paisaje sonoro justamente tiene una particularidad y es que no lo podemos generalizar, ¿no? Es decir, ¿a qué suena Colombia hoy en un caserío en el Chocó? ¿A qué suena Colombia hoy
en un barrio céntrico de Bogotá, pero además a qué suena Bogotá, a qué suena, o sea, cómo sonamos a las 2 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, un sábado, un lunes, un jueves. Entonces ahí es súper clave tener presente que bueno, que tenemos que localizarnos, ¿no? El paisaje sonoro tiene un lugar y tiene un momento. Y claro, lo que mencionábamos hace un momento, ese poder evocador del sonido es tan fuerte que nos afecta, ¿no? O sea, nos despierta afectos, nos involucra afectivamente también. Entonces, por eso quiero que hagamos como un par de ejercicios de grabación. Entonces, lo primero es tener en cuenta que cuando vamos a hacer pues, un registro sonoro, tenemos que tenerlo muy bien ubicado. Entonces, necesitamos poner unos datos, ¿cierto? Que son la fecha, el día y la hora, o sea, el día hoy es jueves, ¿no? El lugar, pero el lugar georreferenciado. Ahora, en este caso, ¿qué nos puede servir? De pronto, no sé, la dirección de la casa y la ciudad, ¿cierto? Y el equipo de grabación con el que lo vamos a hacer, que pues en este momento yo lo que les propongo es que lo hagamos con los celulares. ¿Listo? Entonces, 3 minutos. Te preguntan que si puedes repetir la instrucción. Ok. Vamos a grabar, entonces, primero anotar estos datos que acabo de dar, ¿cierto? Fecha, día y hora, lugar como dirección, ¿cierto? Dirección, barrio y ciudad, pongámoslo así, y el equipo de grabación. Ok. Entonces, el primer minuto van a monitorear con audífonos y el segundo minuto se van a quitar los audífonos. Si quieren, podemos involucrar un aspecto más y es que en cada uno de los minutos haya un momento con los ojos abiertos y otro momento con los ojos cerrados. ¿Vale? Bien, entonces antes de hablar del registro o de los registros, vamos a anotar el segundo sonido. ¿Se acuerdan que les dije que a lo largo de la sesión íbamos a anotar 4 sonidos? Este sonido que les pido que anoten ahora es un sonido muy tenue que hayan oído hoy. Que anoten un sonido muy tenue que hayan oído hoy. Bien, ¿quieren compartir? O no, perdón, antes de eso. Si yo les preguntara qué información les da ese pequeñísimo registro sonoro que acaban de hacer, ¿qué dirían? Listo. Y entonces, ahora que lo oyeron, ¿qué pueden decir? Pues yo en lo personal como que lo oigo y es como tan distinto a lo que oigo con mis oídos. Entonces yo vivo al lado de unos parques. Entonces, yo siento que ahorita está bastante callado y escucho la grabación y es como si viviera al lado de una autopista gigante donde suenan un montón de cosas, además un montón de vainas que yo no estaba escuchando cuando hice la grabación, como personas hablando en varios lugares, unos pajaritos, y definitivamente es algo que no escuché en absoluto. Entonces, pues me llamó mucho la atención. Y si nos preguntamos, por ejemplo, bueno, ¿tú vives en un sector residencial? No realmente, comercial. vivo en un sector como más como universitario. Lo digo porque, claro, o sea, la idea de hacer estos registros es que nos pongan en relación con ese espacio, ¿no?
Es un sector, bueno, es un sector estudiantil. Sí, O sí, sea, sí. hay muy bien. Pero Bueno, ya empezamos los proyectos. Ujú. Claro, entonces eso, o sea, es que, o sea, nos puede decir, o sea, todo eso que oímos en el registro, por ejemplo, no sé, las voces que tú dices, podemos discernir si son de personas, no sé, adultas, si son infantiles, si están en un momento de esparcimiento, si están en un momento de trabajo. Es decir, como que ahí nos toca como empezar a preguntarle al registro. Claro, cuando estamos grabando, por supuesto que también estamos poniendo atención, pero muchas veces, o sea, cuando yo digo que no es contemplativo, no es como, no sé, como una cosa que pasa por el frente y no nos dijo nada, no, sino que es todo lo contrario, es algo que nos está diciendo algo, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó el confinamiento, cerca a mi casa hay una iglesia católica. Y como todas las iglesias católicas, utilizaba la llamada, ¿no? Como de, ya va a empezar, ¿no? Ya va a empezar el acto escénico, como si fuera un teatro, por supuesto. Y los 3 llamados, es decir, tiene los 3 llamados. Pero entonces desde que empezó el confinamiento, pues eso ya no se hace porque digamos que no se están haciendo misas, ¿cierto? Por las aglomeraciones. Pero entonces yo puedo deducir que aquí en mi barrio, muy cerca, o sea, a 3 cuadras de mi casa, hay una comunidad católica, es una iglesia católica, ¿no? Hay una comunidad católica, por ejemplo, que es practicante y que va a misa a las 6 de la tarde, por lo menos de lunes a sábado, los domingos creo que los horarios son distintos. Cuando que está cayendo la tarde, tipo 5:30 de la tarde, empiezan a sonar más duro los pájaros, por ejemplo. Y ya los puedo oír mejor porque, claro, el tráfico, si bien es cierto que ahorita hay más tráfico que hace, no sé, 2 meses atrás, ¿cierto? De todas maneras, pues no es el tráfico habitual o lo que era antes del confinamiento. Entonces puedo oír más los pájaros y sé que ya se están recogiendo, que es como el momento de recogerse de los pájaros, porque empiezan a cantar, empiezan a buscar su casa. Pero a mí, ¿qué me dice que haya pájaros? Pues que por fortuna hay verde, hay árboles, porque ahí es donde viven, donde anidan. Es decir, es una relación, o sea, no es necesariamente, no sé, un complejo industrial donde todos son bodegas, edificios, ladrillos, ¿no? O sea, como que me está dando información también de diferente tipo, de diferente orden, ¿no? Hace un momento comentaba sobre las cotidianidades. Hildegard Westerkamp, en el texto de La naturaleza disruptiva de la escucha, por ejemplo, llama la atención sobre la necesidad de tanto de la escucha como de las personas que hacen, o sea, cuya labor es el arte, para estar muy pendientes de esas dinámicas sociales del 24/7, ¿no? Del trabajar 24 horas, 7 días a la semana, que es algo que nos está llevando básicamente a la autodestrucción, ¿no? Y todo ese proceso que ella propone es siendo, o sea, es estando activamente en la escucha.
¿no? A eso me refiero con que no es contemplativo. Y es supremamente importante, ¿no? ¿Qué nos dice, por ejemplo, acaba de llegar un conjunto musical aquí a mi cuadra? ¿Qué nos dice eso? Que la situación está dificilísima. O sea, no es solamente como que vengan a amenizarme a mí el rato, porque además ellos no saben si me lo van a amenizar o no, porque yo no sé, no saben si yo quiero o no quiero oír eso, ¿cierto? Pero sabemos que es una situación difícil. No están tocando, no hay lugares donde tocar. Entonces, bueno, pues están buscando alternativas para tener trabajo. ¿Listo? ¿Quién quiere compartir su experiencia ahorita cuando oyó durante la grabación y ahora que lo oyó después de? Total, cuando Hildegard Westerkamp habla de ese nuevo silencio, también está hablando de esas presencias, de esas máquinas, de esos aparatos que hemos naturalizado dentro de esas dinámicas del 24/7, por ejemplo. Claro, digamos que mencionábamos un aparato doméstico como la nevera, pero cuando mencionamos otros aparatos como las máquinas no sé, los aparatos que pueda haber en una oficina, no sé, en un complejo donde hay una actividad permanente, nos pone a pensar en eso, ¿no? En que cómo son nuestras dinámicas sociales, familiares, laborales. Y claro, ella llama mucho la atención sobre ese 24/7 porque ella, o sea, lo dice así perfecto, o sea, directamente, o sea, es completamente autodestructivo, ¿no? Porque finalmente nos estamos entregando a un exterior, nos estamos entregando a eso que es allá afuera y estamos dejando un poco de lado nuestras vidas, o sea, como esa parte personal, íntima, afectiva, que está por fuera, pues, de lo laboral. No quiere decir que dentro de lo laboral no haya como estas relaciones amables, por supuesto, pero, pero normalmente ese 24/7 llama la atención es sobre trabajar para alguien, ¿no? Para ese sistema que mencionaba Sara, ¿no? Estaba diciendo Ana María, me recuerda a una conferencia que alguien en el grupo compartió hace unos buenos días sobre el agua, y es de un artista que está haciendo una conferencia en el Parque Explora sobre el agua, y él menciona cómo entre todo lo que habla, y es justamente mi comentario, no solamente las relaciones y cómo el sonido muestra el sistema y las relaciones que hay, sino también me parece importantísimo el tema de los efectos que tiene en uno mismo y en el entorno. Y entonces ahí él dice y habla que como, por ejemplo, todas las explotaciones que se hacen de petróleo en territorio submarino, para poder llegar a hacer todo todo ese proceso de extracción, se generan con las máquinas ciertos procesos que producen unos sonidos con unos decibeles altísimos, que son incluso decibeles muchísimo más altos y que sobrepasan como lo que se puede soportar, y como eso tiene un efecto gravísimo en el contexto marino y cómo afecta a los animales, a las ballenas y pues a todo lo que lo rodea. Entonces también creo que es interesante no solamente verlo desde el punto de las relaciones y demás, sino también los efectos que se producen alrededor de esto. De acuerdo, hay algo en lo que personajes como Hildegard Westerkamp o Paulino Oliveros coinciden, y es la escucha como algo multisensorial, ¿no? Y justamente un ejercicio que proponen es, o más bien, muchas de sus propuestas a lo que apuntan es a deslocalizar la escucha del oído, ¿no? Es decir, tenemos claro que el oído sirve para oír,
pero no es lo único que sirve para oír, ¿no? Cuando tú mencionas, por ejemplo, lo de estas frecuencias graves, o sea, no solamente afectan a los animales, también a las personas, ¿no? Alguna vez leí un texto, por ejemplo, en el que decían que esos sonidos de los celulares cuando se activan al entrar o al salir una llamada, que son sonidos que, digamos que no los percibimos a menos que los amplifiquemos con un micrófono o algo así, le hacen daño a las abejas, ¿no? Por ejemplo, entonces podríamos estar matando abejas sin quererlo, ¿no? Y claramente la escucha tiene ese cruce que es tanto multisensorial como también multidimensional, ¿no? Entonces, concentrarlo en el oído, concentrar la acción de escucha en el oído, creo que es perderse de más de la mitad de lo que ocurre con el sonido. Laura hace un momento hablaba de las memorias, de la memoria, y eso es supremamente importante, ¿no? Porque o sea, la sonoridad y el sonido de los lugares, por ejemplo, trayendo a cuento lo que Laura puso sobre la mesa hace un momento de a qué suena Colombia y los asesinatos de los líderes sociales, son lugares, los lugares en conflicto, por ejemplo, tienen una noción de silencio muy distinta a la que podemos tener acá y a la que puede tener la idea del nuevo silencio de Hildegard Westerkamp, ¿no? Porque no es solamente la ausencia de sonido, sino es la ausencia de qué sonidos, ¿no? De cuáles son los sonidos que estamos silenciando. Y alguna vez leí un texto en donde decían que, por ejemplo, en alguna comunidad, digamos que con una presencia de los distintos no sé, ejércitos, que cuando se acercaba un grupo, bien fuera la guerrilla o bien fuera los paramilitares o el ejército, los perros ladraban diferente ante cada grupo, o sea, ante el acercamiento de cada grupo. Por eso es que también es importante como reevaluar esa certeza del antropocentrismo para mí, ¿no? O sea, esa relación que se genera con los animales, o sea, con estos seres no humanos, con los cuales también generamos vínculos de comunicación y de afecto, pues ahí está, ¿no? Sabemos que, digamos que si nos ponemos a explicar físicamente, el rango audible del ser humano es más estrecho que el rango audible de los perros. Eso lo sabemos, ¿cierto? En cuanto a frecuencias y de pronto también en cuanto a intensidades, pero ahí están descifrando un código y es cómo se mueven. ¿Qué hace que ese perro ladre de una manera porque se acerca un peligro sin haberlo visto? Entonces, de acuerdo. Por eso yo sí reivindico como la noción de multisensorial y multidimensional en la escucha, porque no es solamente una acción física que mueve unas moléculas en el aire, ¿no? El sonido tiene un contexto, o más de uno en realidad. O sea, cultural, social, político, económico, religioso, filosófico, ¿no? Entonces, por eso el paisaje sonoro y el sonido son construcciones colectivas, ¿no? No podemos como aislarlas. Y
Y en ese sentido yo creo que la música también, ¿no? Es decir, es muy difícil desconectar como la música, muy difícil, no, es imposible desconectar la música de esos contextos, básicamente porque pues está hecha por personas. Ahora sabemos que, bueno, aquí un paréntesis, dentro de la musicología hay una rama que se llama la zoomusicología, que, bueno, parte como del principio de que los animales hacen música. Pero bueno, no nos vamos a desviar hacia allá. Bien, llegó el momento de el tercer sonido. Un sonido que hayan oído varias veces hoy. Les voy a compartir un texto que a mí me gusta mucho, se lee muy rápido. Quiero que lo leamos porque de ahí va a partir el siguiente ejercicio, ¿vale? Entonces voy a compartir la pantalla. Ah, ok. Incluso, no sé si alguien se anima a leerlo. Ay, sí, lindo. Dale tú, Laura. Sí. ¿Yo? Ay, no. Bueno, está bien. Bueno, escuche. Las palabras en esta página impresa son sonidos. Escuche. La voz silenciosa en esta página impresa es sonido. Escuche. La vida en este vecindario es sonido. Escuche. Ponga de una hora y salga a caminar por su vecindario. No haga otra cosa más que escuchar. Si está caminando con otra u otra persona, deje claro que esta hora transcurrirá en silencio. Escuchen juntos a todos, a todo. Abra la puerta del lugar en que vive, salga y escuche. Camine y escuche. Deténgase ahí. Perdón. Deténgase y escuche. Doble en la próxima esquina y escuche. Encuentre un lugar favorito en su vecindario y escuche. No hable con nadie. Siga caminando y escuche. Escuche las voces mientras camina. Escuche las pausas. Escuche. Hay sonidos porque es este momento en el día. Deténgase y escuche. Escuche zumbidos y motores, cantos de pájaros y pausas entre los cantos de los pájaros. Escuche los ecos. Escuche su respiración y sus ritmos, sus pasos y sus ritmos. Deténgase un momento y escuche sus pensamientos. Déjelos pasar como el sonido de un auto. Sígalo hasta que ya no pueda escucharlos. Escuche. Escuche las pausas entre las sirenas y bocinas y aviones. Los sonidos de esta estación, de ropas y del viento. Escuche a la distancia. Deje de escuchar por un momento. Regrese a casa. ¿Escuchó usted los sonidos de este lugar en este momento en su vida? Disponga de otra hora, en otro día, y salga a caminar por su vecindario y no haga otra cosa que escuchar. Vale, esta es la invitación que hace Hildegard Westerkamp a hacer un paseo sonoro. Así como todo el mundo reconoce que Murray Schafer fue quien acuñó el soundscape, nadie reconoce o nadie recuerda o nadie sabe que Hildegard Westerkamp fue la que acuñó lo de soundwalk, ¿no? Lo del paseo sonoro. Es otra manera de silenciar, ¿no? Claro, el texto nos deja ver como el entorno cotidiano de Westerkamp. Vive cerca de una estación, vive en un lugar residencial, pero aquí pues lo importante es como esa invitación a escuchar y a escuchar en movimiento, ¿no? Porque es distinto escuchar en quietud que escuchar en movimiento. Pero además, este texto me sirve para presentar de manera muy escueta a un personaje con el que creo que van a tener una relación más bien profunda la próxima semana con Jimena Alarcón, y es Paulino Oliveros, ¿no? Pero me sirve porque, claro, el texto de Hildegard Westerkamp insiste todo el tiempo en la palabra escuche, escuche, escuche. Aquí lo junto con la noción de escucha de Paulino Oliveros. Paulino Oliveros
dice que la escucha es una decisión, es un acto consciente. A mí me gusta mucho esa noción de escucha porque se distancia bastante de estas otras nociones de escucha en donde se establecen como unas jerarquías o unos niveles de profundidad en la escucha. Aquí, no sé, por ejemplo, las 4 escuchas de Pierre Schaeffer. Aquí tú oyes un poquito, aquí oyes un poquito más, aquí un poquito más, y aquí ya, mejor dicho, ya eres casi que Dios. Estás oyendo todo. Y eso para mí es problemático porque lo que está haciendo es como parcelar la escucha de una manera que pues lo que hace es como romper, mientras que, o sea, romper el proceso de escucha, separar. Ese tipo de discursos son precisamente los que focalizan la escucha entonces en el oído y consideran el sonido como un evento físico nada más y digamos que lo despojan de estos componentes tan importantes como son, por ejemplo, la multisensorialidad, o sea, la presencia, la intervención de los otros sentidos en el proceso de escucha o los procesos de evocación, de memoria, de recuerdo, que son también tan poderosos en la escucha. Entonces, Paulina Oliveros habla básicamente como de, ella dice que siempre estamos oyendo, siempre, siempre, siempre. No quiere decir que las otras nociones de escucha no consideren que siempre estamos oyendo. Pero siempre se establece como una, es decir, a lo que voy es que siempre se establece como una diferencia entre oír y escuchar, ¿no? Y es, digamos que en las nociones anteriores, pues está implícito esa jerarquización entre el oír y el escuchar. Y lo que me parece súper interesante de Paulina Oliveros es que básicamente el oír es una cosa global, ¿cierto? Estamos oyendo todo el tiempo, ¿no? Si yo estoy hablando con ustedes acá y oigo que suena la música abajo, pues es porque estoy oyendo. Lo que pasa es que no decido darle mi atención a esa música que está allá abajo, sino que me quedo acá con ustedes, ¿no? Entonces, a eso es a lo que ella le dice como que es una decisión, ¿no? O sea, la escucha es yo tomo la decisión de escuchar. Por eso es que en el texto que les leí al inicio, en algún punto yo anoto que la escucha es generosidad y por lo mismo es resistencia, ¿no? Porque la generosidad es resistencia. Vivimos en un mundo que es demasiado egoísta, demasiado yo, no, o sea, entonces por eso a mí me parece que la generosidad es una acción de resistencia. Y la escucha en ese sentido también, ¿no? Porque yo decido despojarme por algún momento de ese yo y interactúo y, bueno, dialogo y entro o sea, es decir, estoy interviniendo activamente con eso que está ahí al lado, por fuera de mí, quiero decir, ¿no? Y el texto de Hildegard Westerkamp, entonces, todo el tiempo está invitándonos a escuchar. Entonces, aquí viene el otro ejercicio que les quiero proponer. Si quieren, tomen nota porque tiene como varias etapas y va a durar un poquito más. Es importante cronometrar cada una de las partes. Lo que vamos a hacer es que vamos a adaptar ese texto de Hildegard Westerkamp a nuestra situación. Es decir, no vamos a salir a caminar por el barrio, no vamos a salir a caminar por la calle,
Pero vamos a hacer un paseo sonoro por la casa o por la oficina, pues no sé, donde estén, en su lugar, en este lugar en el que están en este momento, ¿vale? Pero entonces, lo primero que van a hacer es un ejercicio y es disponerse para la escucha. ¿Cuál es este ejercicio que nos va a disponer a la escucha? Vamos a caminar muy, 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 muy despacio, muy despacio. Y la idea es que cada pie lo vamos a apoyar desde el talón hasta la punta. ¿Listo? Esa primera fase va a durar 3 minutos. Es importante que cronometren, ¿vale? Porque, bueno, después hablamos si quieren, pero pues ahí la noción del tiempo, pues cambia. Y después de estos 3 minutos de estar caminando muy lentamente, van a retomar como la forma de caminar normal, no van a caminar rápido, porfa, muy tranquilamente. Van a recorrer la casa, van a abrir las puertas, van a cerrar las puertas en los distintos espacios. Es decir, con abrir y cerrar las puertas me refiero como que si entran al baño, entonces abren la puerta y la cierran, si entran a la cocina, la abren y la cierran. Es decir, como vivir los distintos espacios, recorriéndolos y a través de la escucha. ¿Vale? Eso dura otros 3 minutos. Y luego, la última parte es, en un papel, van a dibujar el recorrido que hicieron con los espacios que hicieron y van a anotar los sonidos que recuerden en cada uno de esos espacios. ¿Vale? Listo. O sea, son 3 fases. ¿Están claras? El de Hildegard Westerkamp Sí. se llama Paseo sonoro desde el hogar. Si quieren, les voy a mandar por acá por el chat los links de los 2 textos. Aquí está el de la naturaleza disruptiva. Listo. Karen nos pregunta que si podrías repetir la segunda fase. Claro que sí. Perdón, un segundo. Listo, ahí están los dos textos. Entonces, cada una de las fases dura 3 minutos. La primera es caminar muy despacio del talón a la punta. La segunda es caminar tranquilamente, muy tranquilamente, pero no tan despacio, por supuesto, como en la primera fase, por la casa o la oficina, en fin, en el lugar en el que están en este momento. Y recorran los distintos espacios que se encuentren, teniendo presente que el ejercicio de escucha es súper clave, ¿no? Les decía que entrar a los diferentes espacios y abrir y cerrar la puerta. También pueden hacer algo como, no sé, meterse debajo de la cama a ver cómo es que se oye el mundo debajo de la cama. En fin, ¿no? La idea es como hacer como una especie como de cacería de sonidos, un poco involuntariamente, un poco voluntariamente, ¿no? Y eso entonces también dura 3 minutos. Y la última es hacer un mapeo, ¿cierto? Entonces van a dibujar el espacio grande con los diferentes recorridos que hicieron y demarcando los distintos espacios por los cuales estuvieron, anotando los sonidos de cada lugar que recuerden que les llamen la atención. ¿Vale? Ahora, hay una cuarta que puede no hacerse porque puede complicar, pero si la pueden hacer, sería muy, muy chévere que la hicieran. Y es
grabar. Grabar tanto la primera fase como la segunda fase. ¿Vale? Listo. Entonces nos vemos en 10 minutos. No hay mucho tiempo, pero sería rico que al menos 2 personas compartieran quién quiere. Hola, Hola. pues en general quería como, bueno, decir pues, algunas cosas, bueno, del ejercicio y también cosas que están relacionadas, que quería decir hace de pronto rato. Lo primero es que pues la diferencia entre el primer y el segundo ejercicio en cuanto a cuando estaba caminando despacio y cuando pues estaba habitando el lugar, los pasos, lo fuerte que suenan mis pasos o como camino y demás, eso sí es radical y yo no pues me había dado cuenta realmente de pues del ruido que en serio genera mi cuerpo, pues sí, como con mi caminar. Entonces, por ejemplo, es algo que anoté. En la sala, principalmente estaba pues mi papá montando cicla y la televisión, un programa de animales y como hablando de toda la cuestión de también lo multisensorial y pues toda la información que da el sonido, pues como que me recordó mucho un poco mi infancia el programa por mis hermanos, recordé bastantes cosas como de esos programas específicamente y que yo convivía con mis hermanos cuando era pequeña y de esos sonidos que me generaba, por ejemplo, el televisor. Seguí pues ya el hecho de que, por ejemplo, la cocina que está muy al lado del televisor, de por sí la cicla del televisor ya era muy fuerte el sonido, pero pues solo cerrar la cocina que es súper chiquita y está justo al lado, pues como, no sé, como el poder de solo cerrar la puerta y de verdad que todo sonara tan insonorizado, me sorprendió también. También creí que por estar en la terraza, o sea, yo ahorita cuando grabé, pues yo estoy justo al lado de una avenida, pues una calle, la entrada de Bosa, pues, yo dije, bueno, atrás debe ser un poco mejor esta situación de los carros y de todo, pero pues realmente no, esa fui atrás y fue como, no, o sea, se escucha bastante fuerte, obviamente ya estoy afuera, entonces como que mi percepción de afuera era, pues en principio diferente, yo pensé que atrás de pronto no se escuchaba tanto, pero de hecho es muy similar, entonces como cosas que también había pues, pensado que no eran. En general eso, también las cargas de algo que me puse a pensar mientras estábamos hablando ahora, de cómo también las cargas tanto emocionales como incluso de características de personalidad se desarrollan con el sonido mismo que generan las personas. Entonces eso me impresionó un montón porque desde que yo de pronto como descubrí toda esta idea del paseo sonoro también, como que, no sé, he tenido un panorama muy diferente también del sonido y he tenido como más cautelas de hace tiempo como de, bueno, escuchar cosas y ha sido muy, muy interesante, ha aportado muchas cosas muy chéveres y una de ellas es, por ejemplo, a mí me desespera un montón unas motos que pasan muy, muy fuerte, pero o sea, es como que dije, es el motor, ¿qué tipo de motos son? Pues luego cuando yo hablé con alguien me dijeron, no, es que los motores de las motos no pueden sonar así, lo que ellos hacen es potenciarlo con algo que es un sonido específico. Entonces yo dije, pero ¿por qué hacen eso? O sea, porque me desespera un montón, es demasiado abrupto, entonces siento que ahí hay una cuestión de poder y asocio a esas personas también con la necesidad de mostrar su poder y de mostrarse a ellas mismas. Entonces, pues también fue muy interesante, como ese valor del sonido con la personalidad, porque mi mamá también, muy curiosamente, o sea, justo se paró y cerró las puertas y aquí nada es delicado, o sea, las puertas son de metal, todo suena muy duro, y entonces mi mamá tampoco lo es, o sea, como que eso me da risa porque yo lo sé, yo soy también un poco brusca como ella, entonces en general me da risa porque es como a mi mamá, solamente cerrando una puerta de closet, por ejemplo, es como, pero ¿por qué tanto ruido? ¿Por qué tan duro? O algo así, entonces son cosas que recordé, sí. Gracias. Yo, hola, Ajá, hola. ya me muestro. ¿Ya me veo? Sí. Sí. Bueno, pues a mí, pues fue muy curioso, apenas me levanté, me tronaron los dedos de los pies
Y pues raramente hoy en mi casa no estaban viendo televisión, justo cuando salí hoy no estaban viendo televisión y todo estaba más bien calladito dentro de la casa. Igual que a Lady, yo estoy aquí al frente de una calle bastante grande y bueno, hay ruido, mucho ruido. Entonces, bueno, pues fui despacio, cuando entré a mi cuarto que es atrás de acá, había mucho más silencio. Mm, luego, hay un sonido que a veces incluso alcanzo a escuchar desde mi cuarto cuando trato de concentrarme bien y es el reloj. El reloj todo el tiempo ahí dando el tic-tac. Bueno, la nevera, lo que habíamos hablado. Y pues fue bonito porque salí al patio y se escuchaba que mi mamá se estaba bañando. Entonces se escuchaba el agua, se escuchaba cómo pasaba por las tuberías el agua. Eh, bueno, subí un poco a la terraza y allá sí que se escucha más el ruido. Y pues en relación a esto y en cuanto al traquear de mis pies, me recuerda mucho a un ejercicio que he estado tratando de hacer en estos últimos meses y es escuchar más a mi cuerpo. Y lo relaciono pues con mi cuerpo se puede convertir en un paisaje también, sí, un sitio al que debo escuchar y que en realidad dice tantas cosas y nosotros mismos lo callamos, que es lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Entonces, pues me pareció un tema bastante bonito de abordar y relacionarlo con el cuerpo. Uh-huh. Gracias. Sí, les iba a preguntar que, o sea, si alguien brevemente quiere comentar qué pasó con su cuerpo. Es decir, esa entrada era, pues, caminar muy despacio, apoyando todo el pie de un extremo al otro. No sé, ¿pasó algo o no pasó algo? No sé, pregunto. Pues a mí me pasó algo Ajá. que tiene que ver con una lesión que tengo desde el año pasado en uno de los tobillos. Y claro, como era caminar muy lento, pues todavía uno de mis piernas no tiene como el suficiente equilibrio, entonces como que era la vaina también de mantener el equilibrio y sonaba un poquito como mi pie como resbalándose un poco ahí y fue como toda una odisea, pero fue algo también muy interesante, como intentar mantener como la tensión en la escucha y no tanto como en estas sensaciones como corporales que había como por esa lesión. Entonces fue como bien interesante. No sé, el sonido de la respiración se amplifica un montón. Cuando Hildegard Westerkamp dice que el sonido de los pensamientos, o sea, que los dejemos pasar como el carro que nos encontramos mientras vamos caminando. Sí, tenemos muy localizada la escucha. Y la idea o la invitación, un poco la provocación con estos ejercicios es a deslocalizar la escucha y a porosear el cuerpo, ¿no? Para justamente escuchar el cuerpo, ¿no? No solamente los pensamientos y cómo nos relacionamos finalmente con eso. Eh, y bueno, pues el sonido es tiempo, ¿no? Entonces, cuando estamos en relación con el sonido, nos estamos relacionando con el flujo del tiempo eh, y con las diferentes temporalidades con las que nos encontramos en cada sonido, en cada textura, en cada momento y además no son absolutas, ¿no? Coincido con FCL en que eh, esos estados anímicos van a permear totalmente nuestra percepción y nuestra vivencia del mundo sonoro, ¿no? Y nuestra creación sonora, pero además no solamente lo anímico, también es como, justamente como, o sea, en la escucha confluyen como
lo anímico, pero entonces también lo ambiental, o sea, cómo oímos en un día soleado, cómo oímos en un día de lluvia, o cómo oímos, no sé, la típica, ¿no? Como tal sonido nos recuerda algo, y ese nos recuerda algo puede ser feliz, puede ser triste, puede ser melancólico, ¿no? Entonces como que el sonido está, pues lo cargamos totalmente, ¿no? Y pues son experiencias que son individuales, pero también son colectivas, ¿no? Esas sonoridades que construimos socialmente, culturalmente, y que nos dicen muchas cosas, pero que también al mismo tiempo la invitación también es como a no darles una única dirección o un único rumbo, ¿no? Para cerrar, pues lo que quiero comentar es que creo que es importante sabernos múltiples, y en ese sentido la multiplicidad y la diversidad pues van a hacer que todo se mueva y que cada momento sea único, finalmente, ¿no? Por eso cuando hacemos registros sonoros, hacemos como el registro de ese momento, en ese lugar, a esa hora, ese día. Eso va a ser irrepetible. O sea, eso es irrepetible, quiero decir. Eso es irrepetible. Sí.